Nadie podía tocar a las crías de dragón salvajes hasta que olieran el almuerzo de un mecánico humano. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un breve saludo en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. En la inmensidad de la estación galáctica Nexus 7, los gritos desesperados de crías de dragón indomables resonaban en el sector de contención xenobiológica mientras el mecánico humano Miles Harper se acercaba con nada más que su caja de herramientas y un simple sándwich. La estación galáctica Nexus 7 pendía como una enorme joya geométrica contra el telón de fondo de nubes nebulosas arremolinadas. Sus agujas cristalinas y estructuras metálicas albergan las principales instalaciones de investigación xenobiológica de la Alianza Interestelar. La estación orbitaba la zona neutral entre tres grandes potencias galácticas: los metódicos venadianos, los Oriti con mentalidad de colmena y el militarista Imperio Corben. Durante siglos, estas especies habían mantenido una paz inestable a través de la colaboración científica en lugar de la guerra, siendo Nexus 7 su mayor logro. En lo más profundo del sector de contención especializado de la estación, la doctora Sarah Bass, xenóloga principal de la estación, presionó su mano azul escamosa contra la ventana de observación reforzada. Sus 4 ojos ámbar se entrecerraron con frustración mientras observaba la escena que se desarrollaba dentro de la cámara del hábitat. 6 crías de dragón pieliano, cada una del tamaño de un gato doméstico terrano, pero infinitamente más peligrosas, correteaban por el entorno especialmente diseñado. Sus escamas iridiscentes destellaban bajo la luz solar artificial. Sus diminutas alas, aún sin desarrollar para el vuelo, aleteaban agitadas mientras siseaban y escupían pequeñas llamas a los brazos robóticos que intentaban colocar paquetes de nutrientes en su recinto. Aumentó el vapor sedante en un 15%, le indicó la doctora Bass a su asistente, una Sori insectoide alta llamada Tix, cuyos ojos compuestos reflejaban las múltiples pantallas holográficas que los rodeaban. Doctor, ya estamos en la dosis máxima segura. Tix respondió, haciendo chasquear las mandíbulas con preocupación. Una concentración mayor podría dañar permanentemente sus sistemas respiratorios. Bass emitió un chasquido de frustración con la garganta, el equivalente venadiano de un suspiro. Estas crías llevan aquí 3 semanas y no hemos avanzado nada. No comen, no responden a ningún tipo de contacto y sus análisis biológicos muestran niveles de estrés peligrosamente elevados. Se volvió hacia el grupo de científicos y administradores de la estación que se encontraba detrás de ella. Si no logramos estabilizarlos pronto, perderemos todo el control. El director de la estación, Carvin, un imponente guerrero Corben cuyo pelaje canoso y ojo cibernético delataban una larga carrera militar antes de entrar en la administración, dio un paso al frente. Su voz era un gruñido gutural que llenaba la sala de observación. Las consecuencias diplomáticas serían graves. Las matriarcas de Pielia nos confiaron estos huevos como gesto de buena voluntad. Su extinción no solo sería una tragedia científica, sino que podría poner en peligro nuestras frágiles relaciones con el dominio de Pielia. Lo hemos intentado todo, insistió el Dr. Bass. Sistemas de atención automatizados, proyecciones holográficas de pians adultos, e incluso la incorporación de especialistas de 12 mundos diferentes. Hizo un gesto hacia las crías, donde un ejemplar particularmente agresivo estaba intentando en ese momento quemar un tubo de alimentación con su aliento de fuego. Estas criaturas son salvajes. Nacieron prematuramente cuando su nave de transporte falló y sin la secuencia de impronta adecuada. No reconocen nada como seguro o familiar. Quizás, sugirió Tix, deberíamos considerar solicitar un cuidador peliano. El director Carvin apretó la mandíbula. Imposible. El mundo peliano más cercano está a 6 semanas de distancia a velocidad superluminosa máxima. Estas crías morirán de hambre en cuestión de días sin intervención. Además, las matriarcas fueron muy claras. Esto es una prueba de nuestra capacidad como potenciales aliados. Un tenso silencio se apoderó de la sala mientras los expertos reunidos contemplaban sus limitadas opciones.
Los dragones pelianos eran legendarios en toda la galaxia. Criaturas inteligentes y poderosas que se vinculaban de por vida con sus cuidadores. Los adultos podían alcanzar el tamaño de pequeñas naves estelares, vivir milenios y poseían habilidades telequinéticas, además de su famoso aliento de fuego. Una alianza con el dominio peliano cambiaría drásticamente el equilibrio de poder para quien la consiguiera. El silencio se rompió con el suave siseo de la puerta de la sala de observación al abrirse. Un hombre humano entró, vestido con el uniforme gris. Vestido con el mono de trabajo del equipo de mantenimiento de la estación. Con la caja de herramientas en la mano, echó un vistazo a los alienígenas reunidos con una expresión ligeramente avergonzada. Disculpen la interrupción, dijo, levantando una pequeña tableta. Tengo una orden de trabajo para reparar el regulador ambiental de este sector. El sistema dice que se está sobrecalentando. El director Carvin apenas miró al humano. Esta es una zona restringida durante una emergencia. El mantenimiento puede esperar. El humano, Miles Harper, según su placa, no se marchó de inmediato. En cambio, su mirada se posó en la ventana de observación y en las crías de dragón que había detrás. Una expresión de asombro cruzó su rostro. ¿Son dragones?, preguntó, acercándose a la ventana a pesar de la desestimación del director. El doctor Bass, irritado por la interrupción, pero demasiado educado para demostrarlo, asintió secamente. Dragonoides pianos, sí, extremadamente raros y actualmente en estado crítico. Miles observó cómo una de las crías disparaba un anillo de fuego perfecto a un brazo robótico, para luego alejarse rodando con sorprendente agilidad. Son preciosos, dijo en voz baja. ¿Qué les pasa? Antes de que nadie pudiera responder o despedirlo, un pitido agudo provino del bolsillo de Miles. Sacó un pequeño dispositivo y lo miró con disculpa. Perdón, es la alarma del almuerzo. Volveré más tarde para arreglar ese regulador. Al darse la vuelta para marcharse, metió la mano en el otro bolsillo y sacó un sándwich envuelto en papel de aluminio. En el momento en que lo desenvolvió, la sala de observación se llenó de un fuerte y apetitoso aroma que hizo que varios de los científicos alienígenas se estremecieran. Pero a través de la ventana de observación, sucedió algo extraordinario. Las 6 crías de dragón se quedaron paralizadas de repente. Sus estrechas cabezas serpentinas se alzaron simultáneamente, con las fosas nasales dilatadas. Entonces, como una sola criatura, se abalanzaron sobre la ventana, presionándola contra ella y mirando fijamente a Miles, o más concretamente, a su sándwich. En el vacío cósmico, se oyeron tics silenciosos, y las mandíbulas chasquearon rápidamente con excitación. La doctora Bass se acercó a la ventana, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Están respondiendo», dijo incrédula. «Por primera vez desde que nacieron, muestran interés en algo que no sea la destrucción». El ojo cibernético del director Carvin se centró en el humano y su comida. «¿Qué es esa sustancia que tienes en la mano?» «Trabajador de mantenimiento», respondió Miles, sobresaltado por la repentina aparición. El centro de atención bajó la mirada hacia su sándwich. Un simple sándwich de queso a la plancha con un poco de mostaza picante y jamón en lonchas. Nada del otro mundo. «Parece», dijo la doctora Bass lentamente, mientras su mente científica procesaba rápidamente este inesperado suceso, «que las crías están muy interesadas en tu comida, humano». Miles apartó la vista de su sándwich y miró a los diminutos dragones que se aferraban al cristal, con la mirada fija en su almuerzo con una intensidad casi hipnótica. Por primera vez, no escupían fuego ni se agitaban. Estaban completamente quietos, concentrados y aparentemente embelesados. El director Carvin se giró hacia la doctora Bass. ¿Es esto significativo? ¿Significativo? La doctora Bass soltó una risita corta y aguda. Director, estas crías han rechazado todo tipo de alimento que les hemos ofrecido. No han mostrado ninguna respuesta a ningún estímulo, salvo agresión. Y ahora,
Señaló hacia la ventana donde las crías permanecían absortas. Esto no tiene precedentes. Una expresión pensativa cruzó el rostro del director Carvin mientras estudiaba a Miles con renovado interés. ¿Cuál es su nombre y cargo? ¿Humano? Miles Harper. Señor. Mecánico de la estación, nivel 3 de autorización, especializado en sistemas ambientales y mantenimiento de hábitats. Se removió incómodo bajo la intensa mirada del director. Llevo aquí unos 8 meses. El director Carvin intercambió una mirada con la doctora Bass, comunicándose silenciosamente entre ellos. Tras un momento, el director volvió a hablar, con un tono cuidadosamente medido. Señor Harper, ¿qué le parecería ayudarnos con una situación bastante peculiar? Miles miró del intimidante director Corben a los rostros desesperados del equipo científico, y luego de nuevo a los pequeños dragones que seguían mirándolo a través del cristal. Uno de ellos, una cría con llamativas escamas esmeralda, apoyó una pequeña pata con garras contra la ventana como si intentara alcanzarlo. Solo soy un mecánico, señor, dijo Miles con vacilación. No estoy seguro de cómo podría ayudar con. Señaló a las crías. Sea lo que sea, la doctora Bass dio un paso al frente, su actitud profesional suavizándose ligeramente. A veces, señor Harper, los avances científicos más notables provienen de las fuentes más inesperadas. Señaló su sándwich. Esos polluelos se están muriendo porque se niegan a comer. Han rechazado todo lo que les hemos ofrecido, pero parecen fascinados con lo que sea que tengas en la mano. Miles miró su sencillo almuerzo. Es solo un sándwich. Quizás para ti, dijo Tix, con la antena temblando de emoción. Pero para ellos, podría ser lo primero que les provoca una reacción positiva desde que nacieron. El director Carvin se irguió, mostrando toda su imponente altura. Señor Harper, lo reasigno temporalmente al Departamento de Xenobiología como consultor especial. Sus tareas de mantenimiento serán cubiertas por otro técnico. Su tono dejó claro que no se trataba de una petición. Miles parpadeó sorprendido. Señor, no sé nada de dragones ni de xenobiología. Me dedico a reparar sistemas ambientales y recintos, lo que significa que usted comprende los aspectos técnicos de su hábitat mejor que la mayoría de nuestros científicos, señaló el Dr. Bass. Y por alguna razón, estas crías responden a usted, o al menos a su comida. Eso lo hace excepcionalmente cualificado en este momento. Miles volvió a mirar por la ventana, donde los pequeños dragones permanecían absortos. Su comportamiento salvaje anterior quedó momentáneamente suspendido. La criatura de escamas esmeralda ahora arañaba suavemente el cristal, emitiendo gorjeos apacibles. A pesar de sus reservas, no pudo evitar sentir una extraña conexión con estas pequeñas y desesperadas criaturas. De acuerdo, dijo. Finalmente, ayudaré en lo que pueda, pero aún necesito arreglar ese regulador ambiental. Se está sobrecalentando, y eso tampoco puede ser bueno para ellas. El Dr. Voss y el director Carvin intercambiaron otra mirada, esta vez con un atisbo de esperanza. Señor Harper, dijo el director Carvin, arregle lo que sea necesario. No pierdas ese sándwich. Miles se encontró entrando en una sala de preparación contigua al hábitat de las crías. La doctora Bass y Tix lo rodeaban mientras le colocaban un traje protector diseñado para protegerlo tanto de las llamas de las crías como de sus afiladas garras. El material ligero se sentía extraño contra su piel. Una especie de polímero avanzado, supuestamente más resistente que el acero pero flexible. El traje te protegerá de pequeñas llamaradas y arañazos, explicó la doctora Bass mientras ajustaba el sello del casco. Pero debo recalcar que, a pesar de su pequeño tamaño, estas criaturas son extremadamente peligrosas. Su fuego puede alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados y su mordida puede triturar huesos. Miles tragó saliva con nerviosismo. Eso es tranquilizador. Tix estaba colocando cuidadosamente el sándwich de Miles en un recipiente especial.
Hemos analizado su alimento e identificado los principales compuestos aromáticos. Una fascinante mezcla de proteínas lácteas, carbohidratos de trigo y productos cárnicos curados. La mostaza contiene compuestos de azufre particularmente potentes que podrían estar desencadenando su respuesta olfativa. Es solo un sándwich de queso a la plancha con jamón y mostaza, repitió Miles, impresionado por el análisis científico de su almuerzo. Mi madre solía preparármelos cuando era niño. A veces, las cosas más simples tienen el mayor poder, dijo la doctora. Vos, parpadeando sus 4 ojos en secuencia, una señal de profunda reflexión entre los venadianos. Las crías fueron transportadas en estasis, y su despertar prematuro probablemente les causó una forma de confusión sensorial. Han estado rechazando nuestras soluciones nutritivas formuladas científicamente. Pero tal vez, susurró, perdida en sus pensamientos. Tal vez necesiten algo real, sugirió Miles. Algo con un sabor fuerte. Olfato y gusto, no solo nutrientes. El doctor Bass lo miró con renovado interés. Sí, exacto. Hemos abordado esto como un problema puramente biológico, proporcionando una nutrición óptima de la forma más eficiente, pero no hemos considerado los componentes sensoriales y psicológicos de la alimentación. El director Carvin entró en la sala de preparación, llenando el umbral con su imponente figura. El equipo de observación está listo. Estaremos monitoreando cada segundo y tenemos protocolos de emergencia en marcha por si algo sale mal. Miró a Miles con severidad. Tu objetivo principal es establecer algún tipo de contacto no agresivo con las crías. Si responden a la comida, intenta que coman algo. ¿Y si deciden que me veo más apetitoso que el sándwich? Preguntó Miles, medio en broma. El hábitat cuenta con sistemas de supresión de emergencia, le aseguró Tix, aunque sus mandíbulas chasquearon nerviosamente, y el traje es resistente al fuego para exposiciones breves. Miles asintió, respirando hondo mientras se colocaba el último elemento de su equipo de protección. A través de la ventana de la sala de preparación, pudo ver a las crías aún reunidas junto al cristal de observación, esperando. Con expectación. El de escamas esmeralda parecía observarlo fijamente, sus ojos inteligentes siguiendo sus movimientos. Una última cosa, dijo el Dr. Bass, entregándole un pequeño dispositivo. Este es un traductor neuronal. No te permitirá comunicarte directamente con las crías. Son demasiado jóvenes para un lenguaje complejo, pero podría ayudarte a interpretar sus estados emocionales e intenciones básicas. Miles se colocó el dispositivo detrás de la oreja. De acuerdo. Supongo que es hora de conocer a los dragones. La esclusa de aire del hábitat se abrió con un suave siseo. Miles entró con cautela, sujetando con una mano enguantada el recipiente especializado que contenía su sándwich y con la otra su caja de herramientas. El hábitat que se extendía más allá era una impresionante recreación de lo que él suponía que era un paisaje pío. Formaciones rocosas intercaladas con manchas de extraña vegetación rojiza y pequeños charcos de un líquido burbujeante que no era exactamente agua. En el momento en que entró, las 6 crías desaparecieron de la ventana de observación y se dispersaron buscando escondites por todo el hábitat. Miles se quedó inmóvil, sin saber cómo proceder. Allí apareció el Dr. Bass, asustado. La voz de Bass, a través de su casco, sonó tranquila. Muévete despacio e intenta no parecer amenazante. Miles dejó su caja de herramientas con cuidado y se dirigió al centro del hábitat, donde una formación rocosa plana creaba una plataforma natural. Se arrodilló, manteniendo sus movimientos deliberados y tranquilos. Hola, dijo en voz baja, aunque dudaba que los dragones pudieran entenderlo. He oído que no estáis comiendo. Eso no es bueno. He traído algo que quizás te guste más. Abrió con cuidado el recipiente, dejando que el aroma de su sándwich inundara el aire. Casi de inmediato, notó movimiento detrás de varias rocas y grupos de vegetación. Asomaron pequeñas cabezas, con las fosas nasales dilatadas al captar el olor.
El traductor neuronal en su oreja emitió un suave pitido y luego tradujo: curiosidad, hambre, cautela. Así es, animó Miles, partiendo un pequeño trozo del sándwich y colocándolo sobre la roca que tenía delante. Es comida. Comida de verdad. Probablemente no sea a lo que estás acostumbrado, pero tiene que ser mejor que no comer nada. Lentamente, una de las crías emergió de su escondite. La que tenía escamas esmeralda era la que parecía más interesada a través de la ventana de observación. Se aproximó con un movimiento bajo y ondulante, manteniendo el cuerpo cerca del suelo en postura defensiva. Cuando estuvo a unos 2 metros de distancia, se detuvo, olfateando el aire atentamente. Hambre, sospecha, evaluación. Está bien, dijo Miles, manteniendo la voz baja y suave. No voy a hacerte daño. La cría esmeralda dio otro paso cauteloso hacia adelante, y luego otro más. Sus ojos no se apartaron de Miles mientras se acercaba al trozo de sándwich. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, estiró el cuello y olfateó la comida directamente. Luego, con sorprendente rapidez, arrebató el bocado y retrocedió varios metros, observando a Miles mientras saboreaba con cautela la comida. En medio de la calma, Miles pudo oír murmullos de excitación procedentes de la sala de observación. Está comiendo. La voz de Tix se escuchó, y sus mandíbulas chasquearon con entusiasmo. Primera ingesta de alimento sólido desde su eclosión. La cría esmeralda pareció saborear el trozo por un momento, luego devoró rápidamente el resto. El traductor emitió un mensaje de satisfacción. ¡Sorpresa! Animado por este suceso, Miles rompió otro pequeño trozo y lo colocó sobre la roca. Esta vez, la cría esmeralda se acercó más rápidamente, aunque aún con cautela. Y detrás, otra cría. Con escamas del azul profundo de un océano terrestre, salió cautelosamente de su escondite. Mira eso, dijo Miles en voz baja. Tu amigo también quiere. Durante los siguientes 20 minutos, Miles continuó este proceso, rompiendo pequeños trozos de su sándwich y colocándolos sobre la roca. Una a una, las crías emergieron, acercándose cada una para reclamar un bocado antes de retirarse a una distancia segura para comer. Cuando ya se había comido la mitad del bocadillo, las 6 crías eran visibles, observándolo con intensa concentración. Están estableciendo una jerarquía alimentaria, observó el Dr. Bass con calma. Fíjense cómo se turnan. Es un comportamiento social sofisticado para criaturas tan jóvenes. Miles también notó algo más. Con cada ronda de alimentación, las crías se mantenían más cerca después de comer, alejándose cada vez menos. La esmeralda, claramente la más audaz de la nidada, ahora estaba sentada a solo 1 metro de distancia, esperando expectante la siguiente comida. Anticipación, cálculo, menos miedo. Creo que estamos progresando, dijo Miles, rompiendo otro trozo. Pero esta vez, en lugar de colocarlo sobre la roca, lo sostuvo en su mano extendida. Veamos si podemos llevar esto al siguiente nivel. Se oyó una fuerte inspiración sobre la palma. Señor Harper, advirtió el director Carvin. Eso no es recomendable. Pero Miles mantuvo la mano firme, con el trozo de sándwich apoyado en la palma. La cría esmeralda la miró fijamente, luego miró el rostro de Miles, evaluando claramente el riesgo. Deseo, conflicto, evaluación. Está bien, dijo Miles en voz baja. Comercio justo. Alimento para la confianza. Durante un largo rato, no pasó nada. Entonces, con repentina determinación, la cría esmeralda se lanzó hacia adelante, arrebató la comida de la mano de Miles y saltó hacia atrás, pero esta vez no tan lejos, a solo medio metro de distancia. Devoró el bocado rápidamente, sin apartar la vista de Miles. Triunfo. Satisfacción. Revaloración. Buen trabajo, felicitó Miles con dulzura. Eso no dio tanto miedo, ¿verdad? En la sala de observación, el equipo científico contempló en silencio, atónito,
Como este sencillo mecánico humano lograba lo que ninguna de sus técnicas avanzadas había conseguido. Una a una, las crías aceptaban el alimento directamente de su mano. Cada uno siente progresivamente menos miedo con cada interacción. «Impresionante», exclamó el Dr. Bass. «Está estableciendo una relación de confianza rudimentaria a través de la asociación con la comida». Más aún, Tix observó a Tenny temblando. Observa su lenguaje corporal. Están empezando a mostrar comportamientos previos al emparejamiento. El e-word cibernético del director Carvin mientras hacía zoom en la escena. ¿Cómo es esto posible? Los pievianos nos contaron que las crías solo se vinculan con miembros de especies psíquicamente compatibles. No comprendemos completamente los mecanismos de unión de la piel, admitió el Dr. Bass. Pero es evidente que este ser humano está provocando algún tipo de respuesta positiva. Dentro del hábitat, Miles finalmente se quedó sin sándwich. Las crías, al parecer dándose cuenta de esto, se agitaron visiblemente, piando y siseando con decepción. Frustración, necesidad, confusión. «Lo siento, chicos», dijo Miles, mostrando sus manos vacías. «Eso es todo lo que tengo por ahora, pero prometo traer más mañana». Recordó cuál era su tarea y señaló su caja de herramientas. «Ahora, si no le importa, todavía necesito arreglar ese regulador ambiental. Aquí dentro hace demasiado calor, y apuesto a que eso tampoco te está ayudando de humor». Para asombro del equipo de observación, las crías no se dispersaron cuando Miles se puso de pie y recogió su caja de herramientas. En cambio, observaron con curiosidad cómo se dirigía al panel de control empotrado en una de las paredes del hábitat. La cría Esmeralda incluso lo siguió, manteniéndose a tan solo un par de metros de distancia mientras Miles abría el panel y comenzaba a examinar los componentes del regulador. «Ah, aquí está tu problema», murmuró en parte para sí mismo y en parte para su pequeño público. «La calibración está mal. Con razón has estado de mal humor. Aquí dentro hace 5 grados más de lo que debería». Mientras Miles trabajaba, continuó hablando en voz baja, explicando lo que estaba haciendo como si las crías pudieran entender. Ya sea que comprendieran sus palabras o no, parecían tranquilizados por su voz calmada y firme. La cría Esmeralda se acercó sigilosamente, observando sus manos con aparente fascinación mientras ajustaba componentes y reemplazaba un sensor térmico defectuoso. Curiosidad, interés, evaluación. ¿Te gusta verme trabajar? Miles echó un vistazo por encima del hombro a su pequeño público. Mi padre también era mecánico, allá en la tierra. Solía dejarme alcanzarle las herramientas cuando yo era solo un niño. Dijo, tenía un talento natural para arreglar cosas. El traductor neuronal continuó emitiendo señales suaves al detectar cambios en los estados emocionales de la cría. Lo que había comenzado principalmente como miedo y sospecha se estaba transformando gradualmente en curiosidad y en algo que casi podría describirse como una aceptación tentativa. La regulación de la temperatura debería empezar a mejorar de inmediato, dijo Miles al cerrar el panel. Te sentirás más cómodo en aproximadamente 1 hora. Se giró y vio al polluelo Esmeralda sentado justo detrás de él, mucho más cerca que antes. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándolo con unos ojos inteligentes que parecían demasiado perspicaces para una criatura tan joven. Evaluación, reconocimiento, incipiente confianza. Miles sintió una extraña conexión con la pequeña criatura, algo que no podía explicar del todo. Lentamente, muy lentamente, extendió la mano, con la palma hacia arriba, vacía esta vez. No hay comida, dijo en voz baja. Solo yo. Desde la sala de observación llegaron advertencias urgentes. Señor Harper, este es un comportamiento extremadamente arriesgado, advirtió el Dr. Bass. Medidas de protección. Estoy a su disposición, añadió el director Carvin con tono tenso. Pero Miles mantuvo las manos firmes, con la mirada fija en las crías Esmeralda. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de los dos se movió. Luego, con deliberada cautela,
La cría extendió su cuello y rozó ligeramente con su hocico las yemas de los dedos de Miles. El contacto duró apenas un segundo antes de que la cría se retirara, pero le produjo a Miles una extraña sensación cálida en el brazo, como una leve corriente eléctrica, pero de alguna manera agradable. El traductor neuronal emitió una señal más sostenida que antes. Posibilidad de evaluación de la conexión. ¿Tú también lo sentiste? Miles susurró. En la sala de observación, de repente comenzaron a sonar las alarmas. Tix corrió hacia una consola, sus ojos compuestos reflejando múltiples pantallas parpadeantes. Informó con urgencia sobre un aumento repentino de la actividad neuronal tanto en el ser humano como en la cría de Esmeralda. Están mostrando patrones de ondas cerebrales sincronizados. La doctora Bass lo apartó para estudiar ella misma las lecturas. Esto es imposible, susurró. El traductor no se limita a leer las emociones de la cría. Facilita algún tipo de conexión psíquica rudimentaria. El director Carvin se acercó a la ventana, con una expresión que mezclaba preocupación y asombro. Junto al vacío, murmuró. Creo que podríamos estar presenciando la formación de un vínculo pieliano. Miles no se percató del revuelo que había causado su simple toque. Lo único que sabía era que algo significativo acababa de suceder entre él y esa pequeña y feroz criatura de escamas esmeralda. Algo que le parecía importante de una manera que no podía expresar con palabras. Probablemente debería irme, dijo a regañadientes, recogiendo sus herramientas. Pero mañana volveré con más comida. Prometo. Como si comprendieran sus palabras, las crías esmeralda retrocedieron, permitiéndole el paso a la esclusa de aire. Las otras 5 crías se habían reunido a diferentes distancias, observando la interacción con evidente interés. Ninguno mostró la agresividad o el miedo que habían manifestado antes de la llegada de Miles. Aceptación, anticipación, espera. En la sala de preparación, Miles fue inmediatamente rodeado de científicos entusiasmados, que hablaban todos a la vez mientras le ayudaban a quitarse el traje protector. Sincronización neuronal extraordinaria, primera alimentación exitosa, compatibilidad psíquica potencial, comportamiento de vinculación rudimentario. La voz autoritaria del director Carvin se abrió paso entre el caos. Señor Harper, ¿cómo se siente? Miles reflexionó sobre la pregunta mientras entregaba el casco. Bien, creo. Un poco cansado y hambriento. Al final se comieron mi almuerzo. Sonrió levemente, luego se puso más serio. Cuando me tocó esa, la verde, sentí algo extraño, como una conexión de algún tipo. El doctor Bass y Tix intercambiaron miradas significativas. Señor Harper, dijo el doctor Voss con cautela. Lo que experimentaste puede haber sido el comienzo de un vínculo pieliano, una conexión psíquica entre dragón y cuidador que los pielianos consideran sagrada. Es extremadamente raro que los no pielianos logren un vínculo de este tipo, y sin precedentes para una especie sin habilidades psíquicas conocidas como los humanos. Miles parpadeó sorprendido. Un vínculo como la telepatía. No exactamente. Tix se explicó. Las mandíbulas se mueven con entusiasmo, más como un vínculo empático que se fortalece con el tiempo. Las parejas adultas con vínculos afectivos pueden compartir experiencias sensoriales y emociones, aunque rara vez pensamientos coherentes. Las implicaciones son significativas, dijo el director Carvin con tono mesurado, pero con su ojo bueno brillando con intensidad. Si realmente son compatibles para formar un vínculo, representaría un avance diplomático de proporciones extraordinarias. Miles negó con la cabeza, abrumado. Solo soy un mecánico. Les di un sándwich y arreglé un regulador de temperatura. A veces, dijo el doctor Voss con sorprendente dulzura, el universo funciona de maneras que nuestra ciencia no puede predecir. Estas crías se estaban muriendo, señor Harper. Ahora ya han comido. Han mostrado comportamiento social y uno de ellos ha iniciado un vínculo preliminar. Sea cual sea el motivo, has conectado con ellos cuando nuestras técnicas más avanzadas fallaron. El director Carvin se irguió formalmente.
Señor Harper, le reasigno oficialmente al Departamento de Cenobiología hasta nuevo aviso. Tu principal responsabilidad será el cuidado y el posible vínculo afectivo con estas crías. El Dr. Bass les informará sobre todos los protocolos pertinentes. Miles quiso protestar, pero se encontró pensando en la cría Esmeralda y en la extraña y cálida conexión que había sentido. Algo en aquellos ojos inteligentes y en el delicado roce de las escamas contra sus dedos había despertado en él una sensación que no podía definir con exactitud. Una mezcla de protección, asombro y reconocimiento. De acuerdo, dijo finalmente, pero necesitaré más sándwiches. Durante la semana siguiente, Miles pasó todos los días con las crías de dragón, ganándose gradualmente su confianza mediante una combinación de comida, paciencia y su carácter tranquilo y natural. Cada mañana llegaba con una variedad de sándwiches preparados por el personal culinario de la estación según las recetas de su madre, y cada día, los polluelos se sentían más cómodos con su presencia. La cría Esmeralda, a la que Miles había empezado a llamar Ember, mostró el cambio más drástico. Al tercer día, Ember permanecía al lado de Mile durante todas sus visitas, permitiendo ocasionalmente breves caricias e incluso subiéndose a la roca junto a él durante las horas de alimentación. Las otras crías, aunque aún más cautelosas, habían dejado de esconderse cuando Miles entraba y se acercaban hasta estar a una distancia que les permitía tocarlas para recibir su comida. Su estado físico está mejorando drásticamente, informó el Dr. Bass durante la rueda de prensa diaria al final de la semana. El peso corporal ha aumentado en un promedio del 12%. La producción de llamas se ha estabilizado y los niveles de hormonas del estrés han disminuido hasta alcanzar parámetros normales. El director Carvin asintió con satisfacción al constatar el progreso en la relación. Tix mostró una pantalla holográfica con escaneos neuronales comparativos. Los patrones sincronizados entre el Sr. Harper y la brasa de Esmeralda han aumentado en frecuencia y duración. Aunque aún son rudimentarias, muestran las características clásicas de la unión pieliana en su etapa inicial. En palabras sencillas, Miles preguntó, ¿qué significa eso? Los 4 ojos de la doctora Voss parpadearon en secuencia antes de que respondiera. Significa que tú y Ember estáis desarrollando una conexión empática genuina. El traductor neuronal registra intercambios emocionales más complejos, y nuestros instrumentos detectan sincronización incluso sin contacto directo. Miles asintió, no del todo sorprendido. Había empezado a experimentar momentos extraños a lo largo del día. Repentinos destellos de emoción que no parecían ser suyos, breves sensaciones de curiosidad o satisfacción que surgían de la nada. Y, ocasionalmente, cuando estaba con Ember, casi podía presentir lo que la cría quería o pretendía antes de que actuara. Las otras crías también muestran interés en formar vínculos, añadió Tix. Aunque ninguna tan marcada como Ember, parecen estar esperando, observando la formación del vínculo primario antes de comprometerse. Un comportamiento jerárquico típico de una nidada de piel. La doctora Bass confirmó primero los vínculos de las crías dominantes, estableciendo el patrón a seguir para las demás. El director Carvin se inclinó hacia adelante, con su ojo cibernético preocupado mientras se enfocaba en Miles. El señor Harper, el embajador de piel, llegará en 2 semanas para inspeccionar el estado de las crías. Su progreso ha superado todas las expectativas, pero necesitamos comprender exactamente qué sucede. Lo que está sucediendo aquí. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesitamos saber por qué usted específicamente ha tenido éxito donde todos nuestros especialistas fracasaron. Miles se encogió de hombros incómodo. Sinceramente, no lo sé, señor. Simplemente los traté como seres vivos, asustados y hambrientos, no como especímenes científicos, quizá como garrapatas. Precisamente ese enfoque marcó la diferencia. Nuestros especialistas abordaron el problema con distanciamiento clínico, mientras que el señor Harper ofreció algo más personal. El doctor Bass asintió pensativo. Los sándwiches. ¿Qué tienen de especial?, preguntó Miles.
Estaban hechos a mano con ingredientes que evocan fuertes recuerdos para usted, explicó el Dr. Bass. Nuestro análisis muestra que contienen compuestos que activan los centros de la memoria y las emociones en el cerebro humano, lo que podríamos llamar comida reconfortante. Tal vez las crías perciben esas resonancias emocionales. ¿Quieres decir que huelen mis sentimientos?, preguntó Miles incrédulo. Se sabe que los pielianos poseen una sensibilidad olfativa aumentada para los estados emocionales, confirmó Tix. Es parte de su proceso de vinculación. Puede que hayan detectado algo en tu comida y, por extensión, en ti, que les transmitiera seguridad y cuidado, en lugar de una simple observación clínica. El director Carvin se puso de pie de golpe, con la decisión tomada. Continúen con los protocolos actuales. El señor Harper trabajará diariamente con las crías, centrándose en fortalecer el vínculo inicial con el ejemplar Esmeralda y animando a los demás a hacer lo mismo. Dr. Voss, quiero una documentación exhaustiva de cada interacción, de cada evento de sincronización neuronal, de cada respuesta alimentaria. Se volvió hacia Miles con una intensidad inesperada. Señor Harper, sin quererlo, se ha convertido en una pieza clave en una situación diplomática interestelar de suma importancia. El éxito o el fracaso de su vínculo con estas crías podría determinar la futura relación entre el dominio pieliano y la alianza interestelar. Miles sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sin presión entonces, murmuró. Con el paso de los días, Miles se vinculó con Ember. Se fortaleció, y las demás crías comenzaron a mostrar señales más claras de comportamiento previo al emparejamiento. La de alas azules, a la que Miles había llamado Zafiro, solía posarse en las rocas cercanas durante sus visitas, observando atentamente la interacción entre Miles y Ember. Una cría de color rojizo, apodada Rusty, se acercaba a menudo mientras Miles trabajaba en el mantenimiento del hábitat, observando sus herramientas con aparente fascinación. 2 semanas después de ese primer encuentro, Miles estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro del hábitat, ya sin necesidad del traje protector, puesto que las crías habían dejado de mostrar cualquier comportamiento agresivo hacia él. Ember yacía acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada suavemente en su muslo, mientras Miles examinaba con cuidado las membranas de las alas de la cría, que finalmente comenzaban a expandirse correctamente ahora que Ember comía con regularidad. «Vas a volar dentro de poco», murmuró Miles, estirando suavemente la delicada membrana entre sus dedos. «Unas semanas más de buena alimentación y ejercicio, y estas alas serán lo suficientemente fuertes como para elevarte». Ember emitió un suave trino que el traductor neuronal interpretó como placer. Anticipación, confianza. Miles se había acostumbrado a estas traducciones emocionales y había empezado a reconocer las distintas vocalizaciones de las crías, incluso sin la ayuda de los traductores. Cada una tenía una personalidad propia. Ember era audaz y curiosa. Sapphire, reflexiva y observadora. Rusty, mecánica y metódica. Las otras 3, una cría de escamas plateadas a la que Miles llamaba Sterling, una con reflejos púrpura llamada Baielit y una negra con motas doradas apodada Onyx, también estaban desarrollando sus propios rasgos únicos. «Señor Harper», la voz del Dr. Bass resonó en su auricular, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Podría venir a la sala de observación cuando termine? Hay algo que debemos hablar». Miles apartó con cuidado a Ember, lo que provocó un piar de protesta. «Volveré pronto», prometió, rascándole la barbilla en el lugar que había descubierto que más le gustaba a la cría. «Portate bien mientras no estoy». En la sala de observación, Miles encontró no solo al Dr. Bass y a Tix, sino también al director Carvin y a varios otros altos funcionarios de la estación a quienes no conocía. Sus expresiones serias lo pusieron inmediatamente en alerta. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó, mirando de un rostro a otro. La doctora Bass dio un paso al frente. «Hemos recibido una comunicación urgente de la embajadora de Pielia. Llegará mañana, una semana antes de lo previsto».
Miles sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué tanta prisa? El director Carvin apretó la mandíbula visiblemente antes de responder. Parece que la noticia de su inusual éxito con las crías ha llegado al dominio de Pielia. Están, por decirlo suavemente, muy interesados en cómo un trabajador de mantenimiento humano ha logrado lo que sus documentos informativos afirmaban explícitamente que sería imposible para los no pelianos. La implicación, añadió la doctora. Vas con cautela, es que sospechan que podríamos haber ocultado información sobre las capacidades psíquicas humanas en intercambios diplomáticos anteriores. Pero los humanos no tienen habilidades psíquicas, protestó Miles. Al menos yo no. Tix chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Sin embargo, la embajadora traerá a un vidente de la verdad de Pielia para evaluar la situación. Ellos quiero examinarte directamente. Miles se pasó una mano por el pelo, un tic nervioso de la infancia. ¿Examinarte exactamente cómo? Los alienígenas intercambiaron miradas incómodas antes de que el Dr. Bass respondiera. Un vidente de la verdad pieliano puede detectar falsedades y pensamientos superficiales mediante contacto mental directo. La mayoría de las especies lo consideran invasivo. Genial, murmuró Miles. Dragones que leen la mente. Justo lo que necesitaba. El director Carvin se acercó. Su imponente presencia se suavizó ligeramente ante lo que parecía ser una preocupación genuina. Señor Harper, quiero dejar algo claro. No ha hecho nada malo. Todo lo contrario. Su conexión con estas crías ha evitado potencialmente una crisis diplomática. Sin embargo, los pielianos son extremadamente protectores con sus dragones y desconfían profundamente de cualquier acontecimiento inesperado relacionado con ellos. Lo que el director intenta decir, interrumpió el Dr. Bass con más franqueza, es que a los pielianos puede que no les agrade que un humano forme un vínculo con sus crías, independientemente de lo beneficioso que haya sido para la salud de la criatura. Miles pensó en Ember y las demás crías. Como habían pasado de ser criaturas aterrorizadas y hambrientas a jóvenes dragones curiosos y cada vez más seguros de sí mismos en tan solo 2 semanas. Pensó en la extraña calidez que lo invadía cada vez que Ember le tocaba la mano. La creciente sensación de que casi podía sentir lo que sentía la cría. ¿Qué pasa si no lo aprueban?, preguntó en voz baja. El silencio que siguió le reveló a Miles todo lo que necesitaba saber. Ya veo, dijo finalmente. Podrían llevárselos. Es su derecho, reconoció a regañadientes el director Carvin. Las crías siguen siendo propiedad de los Pirineos bajo nuestro cuidado, no nuestra posesión. Miles asintió lentamente, con la mandíbula apretada por la determinación. Entonces, mejor asegurémonos de que vean que las crías están prosperando bajo el acuerdo actual. La nave diplomática pireliana llegó con sorprendentemente poca fanfarria. Una nave elegante y de aspecto orgánico que atracó en la bahía diplomática de Nexus 7 sin los protocolos ceremoniales habituales. Miles, vestido con un uniforme formal proporcionado apresuradamente por la administración de la estación en lugar de su habitual mono de mecánico, estaba de pie junto al director Carvin, el Dr. Bass y Tix mientras la esclusa de aire se abría. El embajador de Pielia no era lo que Miles esperaba. En lugar de la imponente entidad parecida a un dragón que había imaginado, la embajadora Salera era una figura humanoide con escamas iridiscentes similares a las de las crías que cubrían su rostro y eran visibles en sus manos. Era ligeramente más alta que la persona promedio, con un porte elegante y unos penetrantes ojos dorados que parecían mirar a través del comité de bienvenida en lugar de mirarlo directamente. Detrás de ella venía una figura más grande e intimidante. Claramente, el vidente de la verdad. Este pielión tenía un aspecto más dracónico, con un rostro alargado, prominentes crestas oculares y manos escamosas que terminaban en afiladas garras. A diferencia del uniforme político del embajador, los Seir de la verdad vestían sencillas túnicas de color púrpura intenso que parecían brillar con sutiles patrones al moverse. Embajadora Celera, el director Carvin comenzó formalmente. En nombre de la Estación Galáctica Nexus 7 y la Alianza Interestelar,
Les damos la bienvenida a usted y a Truseyer Corit a nuestras instalaciones. La embajadora inclinó levemente la cabeza. Director Carvin, agradezco la bienvenida, pero dejemos de lado las formalidades. Estoy aquí con un único propósito: comprender qué ha ocurrido con nuestros polluelos. Sus ojos dorados se clavaron en Miles con una intensidad inquietante. ¿Es este el humano? Miles sintió una extraña presión en su mente mientras el embajador lo estudiaba. Nada invasivo, pero sí una clara sensación de estar siendo evaluado a un nivel que trasciende lo físico. Sí, confirmó el director embajador Carvin. Este es Miles Harper, el mecánico de la estación que ha establecido contacto con las crías. El vidente de la tregua habló por primera vez. Su voz era un sonido grave y retumbante que parecía vibrar en el pecho de Miles. Un mecánico. ¡Qué inesperado! Se acercó a Miles, estudiándolo con ojos que no parpadeaban. Afirmas haber creado vínculos con crías de Pielia, humano. Yo no lo diría de esa manera, señor, respondió Miles con cautela. Simplemente encontré una manera de ayudarlos a comer y sentirse seguros. Son los científicos quienes lo llaman vínculo. Los ojos de la embajadora Solara se entrecerraron ligeramente. Una distinción interesante. Usted niega la fianza. No, dijo Miles, sorprendiendo a su voz con una firmeza inesperada. No niego que exista algún tipo de conexión entre las crías y yo, especialmente con Amber, la de escamas esmeralda. Simplemente no pretendo entender qué es ni cómo sucedió. El vidente de la tregua emitió un sonido que podría haber sido una risita. Honestidad, refrescante. Se volvió hacia el embajador Celera. Él dice la verdad tal como la percibe. Las percepciones superficiales pueden ser engañosas. El embajador respondió con frialdad. Deseo ver a esos polluelos inmediatamente. Mientras caminaban hacia el sector de cenobiología, Miles se sentía cada vez más nervioso. ¿Y si las crías reaccionaran mal a los pielianos? ¿Y si mostraran miedo o agresividad? O peor aún, ¿y si abandonaran la confianza recién descubierta en él para vincularse con miembros de su propia especie? La doctora Vaz debió de percibir su ansiedad, pues se puso a caminar a su lado. Las crías ya han formado sus primeros vínculos con usted, señor Harper, dijo en voz baja. Eso no cambiará simplemente porque los pielianos estén presentes. De hecho, su fianza podría ser lo único que los mantenga tranquilos durante esta inspección. Cuando llegaron a la sala de observación, el embajador Sellé se acercó inmediatamente a la ventana. Las crías eran visibles en diversas partes del hábitat. Enver se posó en la roca central donde Miles solía sentarse. Los demás se dispersaron, entregándose a sus actividades habituales de exploración y juego. Parecen estar sanos, reconoció el embajador, examinándolos con ojo profesional. Mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta los informes sobre su estado hace 2 semanas. El señor Harper ha sido fundamental en su recuperación, explicó el doctor Vaz, mostrando proyecciones holográficas de los datos médicos de la cría. Como puede verse, todos los marcadores biológicos han mejorado drásticamente desde que empezó a trabajar con ellos. Comen con regularidad, demuestran comportamientos sociales normales y muestran un progreso en su desarrollo adecuado. El vidente de la verdad se había colocado justo detrás de Miles, lo suficientemente cerca como para que Miles pudiera sentir el aliento del pilón en la nuca. ¿Cómo lo lograste? ¿Humano? ¿Qué método empleaste que nuestros propios expertos consideraron imposible? Miles tragó saliva, plenamente consciente del escrutinio al que se sometía la tregua. Sinceramente, un sándwich de queso a la plancha con jamón y mostaza picante. Hubo un momento de silencio atónito antes de que el vidente de la verdad dejara escapar un sonido que, sin duda, esta vez fue una risa. Miles procedió a explicar, relatando cómo había interrumpido accidentalmente la reunión de crisis con su almuerzo, cómo las crías habían respondido al aroma y cómo se había ganado gradualmente su confianza a través de la comida y la paciencia. Una solución de lo más improbable, comentó el embajador Sellé al terminar. Sin embargo,
Los resultados hablan por sí solos. Se volvió hacia el director Carvin. Deseo observar al señor Harper interactuando directamente con los polluelos. Miles entró en el hábitat como lo había hecho docenas de veces en las últimas 2 semanas, aunque nunca con un público tan importante observando cada uno de sus movimientos. En el momento en que apareció, Ember saltó de la roca central y corrió hacia él con su entusiasmo característico, seguidos con más cautela por los demás. Alegría, reconocimiento, pertenencia. La lectura del traductor neuronal era más potente que nunca, y Miles podía sentir la conexión emocional incluso sin el dispositivo. Se arrodilló cuando Ember llegó hasta él, permitiendo que la cría se subiera a su hombro. Un acontecimiento reciente que había entusiasmado al equipo científico como señal de una confianza cada vez mayor. «Hola», dijo Miles en voz baja, rascando bajo la barbilla de Ember. «Hoy he recibido algunas visitas importantes». Ember giró la cabeza hacia la ventana de observación, dilatando sus fosas nasales al percibir el olor de los pielianos. Hubo un momento de tensión mientras Ember estudiaba las figuras desconocidas, luego un curioso gorjeo. Confusión, reconocimiento, pregunta. Las otras crías se habían reunido alrededor de Miles, formando un semicírculo protector al percatarse también de la presencia de los pielianos. Miles podía sentir su inquietud colectiva. Una ola de incertidumbre se extiende por el grupo. «Está bien», les aseguró, proyectando una calma y confianza lo más intensas posible. «En cierto modo, son tu gente. Quieren asegurarse de que estás bien». En la sala de observación, el embajador Celera contempló esta interacción con creciente asombro. La resonancia empática es inconfundible. Ella murmuró al vidente de la verdad. Responden a su estado emocional como si fuera un guardián de las garras. Más aún, respondió el vidente de la tregua con voz igualmente baja. Observa la esmeralda. Allí se está formando un vínculo verdadero. Primitivo pero auténtico. La expresión del embajador se tornó preocupada. ¿Cómo es esto posible? No se han registrado habilidades psíquicas en los seres humanos. Tal vez, sugirió el Dr. Bass, que había estado monitoreando los datos de traducción neuronal. Hemos estado definiendo las habilidades psíquicas de forma demasiado limitada. Las crías parecían responder con fuerza a la resonancia emocional del señor Harper, en particular a las asociaciones sensoriales y emocionales relacionadas con su comida. La embajadora Salera se volvió hacia ella bruscamente. Explicar. El Dr. Bass presentó otra pantalla holográfica. Analizamos el sándwich que inicialmente atrajo a las crías. Contiene compuestos que desencadenan fuertes respuestas emocionales y de memoria en el cerebro humano. Lo que los humanos llaman comida reconfortante. Nuestra teoría es que las crías detectaron estas resonancias emocionales a través de sus antiguos sistemas de fábrica. Imposible, descartó el embajador. Las crías no pueden procesar señales emocionales alienígenas sin vías neuronales establecidas a menos que el vidente de la verdad intervenga reflexivamente. Esas características emocionales eran, de algún modo, compatibles a un nivel fundamental. Observó a Miles a través de la ventana con renovado interés. Solicitar permiso para sondear directamente la mente humana. Miles, ajeno a esta conversación, continuó interactuando con las crías. Había traído una pequeña bolsa de golosinas preparadas especialmente por el personal culinario de la estación basándose en sus recetas de sándwiches, pero adaptadas para satisfacer las necesidades nutricionales del polluelo. Uno a uno, les ofreció bocados a cada cría, manteniendo la jerarquía alimentaria que habían establecido. Cuando llegó hasta Zafiro, la cría azul lo sorprendió colocando una pata con garras sobre su mano antes de tomar la golosina. Un gesto notablemente similar al que Ember había hecho durante su primer encuentro. Miles sintió un breve destello de esa misma conexión cálida que había experimentado con Ember, aunque más tenue, que ofrecía consideración, potencial. Bueno, hola a ti también, dijo Miles en voz baja, quedándose quieto mientras Apfuire mantenía el contacto durante varios segundos más de lo necesario.
Estoy pensando en dar un paso más en nuestra relación. ¿Estás en la sala de observación? De repente, sonó la alarma en la consola de TICS. Informó con entusiasmo que la formación de enlaces secundarios se inicia con la muestra azul. Sincronización neuronal al 15% y en aumento. La embajadora salera se acercó a la ventana, con los ojos dorados muy abiertos por la incredulidad. Esto no tiene precedentes. La voz del director Carvin llegó a través del auricular de Miles, indicando la existencia de múltiples vínculos con un no pieliano, el señor Harper. Los habitantes de Pielia han solicitado contacto directo con usted y las crías. ¿Te parece bien? Miles miró por la ventana y luego a los polluelos reunidos a su alrededor. Si lo son, dígales que se muevan despacio y dejen que las crías se acerquen a ellos, no al revés. Unos minutos más tarde, las esclusas de aire del hábitat se abrieron y la embajadora salera entró, seguida por el vidente de la verdad. Las crías se pusieron inmediatamente tensas, acercándose a Miles en una formación defensiva que decía mucho de la confianza que le tenían. Mantengan la calma, les murmuró Miles. Está bien. El embajador y verdadero vidente se detuvo a varios metros de distancia, sin hacer ningún intento de acercarse más. Hablaban en voz baja en su propio idioma. Una serie de sonidos melodiosos intercalados con tonos más profundos que Miles no podía ni empezar a interpretar. Ember, firmemente posada sobre el hombro de Miles, emitió un sonido interrogativo. Incertidumbre, protección, duda. Son de tu clase, explicó Miles en voz baja. Quieren entender por qué te gusto tanto. Los ojos de los videntes de la tregua se fijaron en Miles. Les hablas como si entendieran un lenguaje complejo. Miles se encogió de hombros. Quizás no entiendan las palabras, pero captan el significado, los sentimientos que hay detrás de ellas. En efecto, dijo el vidente de la verdad, dando un paso cauteloso hacia adelante. Humano, debo examinar la naturaleza de tu vínculo con estas crías. Esto requerirá contacto mental directo. ¿Tengo su permiso? Miles vaciló, mirando a las crías que observaban atentamente el intercambio. ¿Les hará daño o cambiará algo entre nosotros? El vidente de la verdad negó con la cabeza. Me limitaré a observar las conexiones existentes, no las alteraré. Miles asintió lentamente. Muy bien, entonces. Prepárate. El vidente de la verdad advirtió. Esto puede resultar desorientador. Antes de que Miles pudiera preguntar qué significaba eso, sintió una presencia en su mente. Suave pero innegablemente ajeno, como una brisa fresca que soplaba a través de sus pensamientos. Imágenes destellaron ante sus ojos mentales. Su madre preparaba sándwiches de queso a la plancha en los días de lluvia. Su padre le enseñó a reparar un viejo motor de combustión. La primera vez que puso un pie en Nexus, a los 7 años, abrumado por la diversidad de la vida alienígena, y más recientemente, el momento en que Ember tocó su mano por primera vez, esa chispa de conexión que lo cambió todo. La presencia se movía a través de esos recuerdos como el agua, sin perturbarlos, sino simplemente fluyendo a su lado, tomando nota de las emociones asociadas a cada uno. Comodidad, orgullo, asombro y un creciente sentimiento de pertenencia que se había centrado en torno a la cría Esmeralda. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el contacto mental se desvaneció. Miles parpadeó, encontrándose con que el vidente de la verdad lo observaba con una expresión de profunda sorpresa. Extraordinario, murmuró el pieliano. Embajador, debe ver esto. La embajadora Selle dio un paso al frente, sus ojos dorados buscando la aprobación de Miles. Cuando él asintió, ella también extendió la mano mentalmente, aunque su toque fue más ligero, más centrado en las conexiones entre Miles y las crías que en sus recuerdos. Cuando se retiró, parecía genuinamente conmocionada. ¿Cómo es esto posible?, preguntó, aunque la pregunta parecía dirigida al vidente de la tregua más que a Miles. Al parecer, dijo lentamente el verdadero vidente, los humanos poseen una forma de resonancia emocional que nuestros científicos nunca han detectado.
Lo suficientemente sutil como para escapar a nuestros instrumentos, pero lo suficientemente poderoso como para forjar conexiones con especies empáticamente sensibles como nuestros dragones. Ember, al parecer intuyendo la importancia del momento, emitió un gorjeo decisivo y saltó del hombro de Miles al suelo. Con movimientos deliberados, la cría se acercó a la embajadora, deteniéndose justo delante de ella y sentándose sobre sus patas traseras en una postura formal que Miles nunca había visto antes. Los ojos de la embajadora Solara se abrieron de par en par. La postura de declaración, susurró, es declarar lealtad a la humanidad al tiempo que se reconoce nuestra presencia. Una a una, las demás crías se movieron para formar un semicírculo detrás de Ember, adoptando cada una postura similar. El mensaje era claro, incluso para Miles. Ya habían tomado su decisión. El embajador y el vidente de la verdad conversaron en voz baja en su propio idioma durante varios minutos, mirando ocasionalmente a Miles y a las crías. Finalmente, el embajador Salera se dirigió directamente a él. Señor Harper, lo que ha ocurrido aquí no tiene precedentes en nuestra historia documentada. Estas crías han formado vínculos primarios con lazos no pielianos que el vidente de la verdad confirma que son genuinos y saludables. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. En circunstancias normales, trasladaríamos inmediatamente a los polluelos al cuidado de un centro de acogida para asegurar el correcto desarrollo de sus capacidades. Miles sintió que se le encogía el corazón, aunque intentó no dejar que su consternación se notara a los polluelos. Sin embargo, la embajadora continuó, estas circunstancias distan mucho de ser normales. Las crías están prosperando bajo su cuidado de una manera que desafía todas nuestras expectativas. Separarlas de ustedes ahora probablemente les causaría un trauma significativo y un daño potencialmente permanente en su desarrollo. Miles alzó la vista sorprendido. Quiere decir que el dominio pieliano reconoce oficialmente su vínculo con estas crías y le otorga el estatus de guardián de la nidada, anunció formalmente la embajadora Salera. Se le proporcionará toda la formación y los recursos necesarios para criarlas adecuadamente bajo la supervisión conjunta de expertos pielianos y el equipo de xenobiología de la estación. Los videntes de la verdad dieron un paso al frente. Esta decisión no se toma a la ligera, humanos. Representa un cambio significativo en la política pieliana y abre nuevas posibilidades para las relaciones interespecíficas que no habíamos considerado previamente. Miles sintió una oleada de alivio y alegría, emociones que las crías reflejaron de inmediato al percibir su reacción. Ember dejó escapar un trino triunfal y corrió hacia él, trepando por su brazo para acurrucarse contra su cuello. Alegría, pertenencia, justicia. Gracias, dijo Miles con sinceridad. Prometo hacer todo lo posible por cuidarlos adecuadamente. El semblante formal de la embajadora Solara se suavizó ligeramente. Creo que lo hará, señor Harper. De hecho, si me permiten hablar con franqueza, sospecho que su resonancia emocional puede proporcionar a estas crías algo que nuestros propios entrenadores no pueden. Una perspectiva diferente, una conexión única que puede ayudarles a desarrollarse de maneras inesperadas y valiosas. El director Carvin, que había estado observando el intercambio a través de la ventana de observación, entró en el hábitat con una emoción apenas contenida. Embajadora Salera, este es un momento histórico para las relaciones interespecíficas. La Alianza Interestelar se sentiría honrada de establecer una oficina de enlace permanente con Pielia en Nexus 7 para facilitar este acuerdo sin precedentes. Una sugerencia acertada, director, asintió el embajador. Recomendaré dicho establecimiento a las matriarcas de inmediato. Ella se volvió hacia Miles. Señor Harper, usted se ha convertido inadvertidamente en una figura de gran importancia diplomática. El éxito obtenido con estas crías abre nuevas posibilidades de cooperación entre nuestros pueblos. Miles miró hacia abajo, a los polluelos reunidos a su alrededor. 6 jóvenes dragones que pasaron de estar aterrorizados y moribundos a estar seguros de sí mismos y prosperando en tan solo 2 semanas.
Todo por un encuentro fortuito y un simple sándwich. Sigo siendo solo un mecánico, dijo, rascándole la barbilla a Ember. Un mecánico con unos amigos muy peculiares. El vidente de la tregua volvió a soltar esa risa estruendosa. Quizás sea precisamente por eso que usted tuvo éxito donde nuestros especialistas fracasaron. A veces, señor Harper, las soluciones más sencillas son invisibles para quienes buscan complejidad. En los meses siguientes, la vida de Miles se transformó drásticamente. Se le asignaron nuevas instalaciones junto a un hábitat ampliado para las crías en crecimiento. Junto con su doble nombramiento como mecánico de la estación, por insistencia suya, y guardián oficial de la nidada de Pian, las crías continuaron prosperando bajo su cuidado, desarrollándose más rápido de lo que los expertos de Pielia habían predicho y mostrando habilidades inusuales que fascinaron a los xenobiólogos. Ember, la primera en establecer un vínculo con Miles, desarrolló una conexión telepática lo suficientemente fuerte como para que pudieran compartir no solo emociones, sino también simples pensamientos e imágenes. Los demás formaron sus propios vínculos únicos. Sapphire demostró una asombrosa habilidad para detectar problemas mecánicos antes de que ocurrieran, para gran deleite de Miles. Rusty desarrolla un control de llamas extraordinario. Sterling demuestra habilidades telequinéticas avanzadas. Violeta muestra una notable sensibilidad empática hacia otras especies, y Onyx exhibe capacidades de sigilo sin precedentes. La noticia se extendió por toda la alianza interestelar sobre el mecánico humano que había entablado amistad con dragones de Pielia gracias a un sándwich, lo que condujo a una mayor cooperación entre humanos y dragones de Pielia y al descubrimiento de que ciertos humanos sí poseían una forma de resonancia emocional que podía forjar conexiones con especies sensibles a la empatía. Miles Harper, que una vez había sido un simple trabajador de mantenimiento en una remota estación espacial, se encontró de repente en el centro de una revolución diplomática y científica. Todo porque interrumpió una reunión de crisis con su almuerzo. 6 meses después de aquel fatídico día, Miles estaba sentado al borde de la plataforma de observación más grande de la estación, con las piernas colgando sobre un suelo transparente que ofrecía una vista impresionante de la nebulosa que se extendía debajo. Junto a él estaba sentada Ember, ahora del tamaño de un perro grande y creciendo rápidamente, con alas finalmente lo suficientemente fuertes para realizar vuelos cortos dentro del hábitat ampliado. Contentamiento, asombro, pertenencia. Sí, Miles asintió, sintiendo las emociones que fluían a través de su vínculo. ¡Qué vista tan impresionante! ¿Verdad? La voz telepática de Ember, aún en desarrollo pero cada día más clara, se formó en la mente de Miles. No es la vista, sino nosotros juntos. ¿Bien? Miles sonrió, apoyando una mano sobre las escamas esmeralda de Ember, sintiendo el calor y el pulso ya familiar de su conexión. Tienes razón, murmuró. ¿Quién iba a pensar que un sándwich de queso a la plancha podría cambiar la galaxia? Ember emitió aquel sonido vibrante que Miles había llegado a reconocer como la risa de un dragón. Los humanos siempre sorprenden. Ese somos nosotros. Miles asintió, observando los colores arremolinados de la nebulosa que se extendía abajo, llena de sorpresas. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Sus comentarios, ya sean positivos o negativos, nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí les dejo en la pantalla otro video que seguro les gustará.